Imagina un país que se proclama como la tierra de la libertad, el ejemplo de democracia para el mundo, el faro de oportunidades. Ahora imagina que ese mismo país, desde sus orígenes, ha estado marcado por una herida profunda, el racismo. Una herida que no ha cicatrizado, que atraviesa generaciones, que se manifiesta en las calles, en las escuelas, en las cárceles y hasta en la política internacional. Hoy vamos a explorar por qué el racismo sigue siendo tan persistente en Estados Unidos y por qué muchos consideran que es una característica estructural de su sociedad. Quédate, porque lo que vas a escuchar no es solo historia, es la clave para entender el presente. La historia del racismo en Estados Unidos comienza con la colonización europea. Desde el siglo XVII, los colonos trajeron consigo la práctica de la esclavitud. Millones de africanos fueron capturados, arrancados de sus tierras y transportados en condiciones inhumanas para trabajar en plantaciones de algodón, tabaco y azúcar. La esclavitud no fue solo un sistema económico, fue una ideología que justificaba la explotación bajo la premisa de que los africanos eran inferiores, menos humanos, menos dignos de derechos. Esa idea de inferioridad racial se convirtió en un pilar de la sociedad estadounidense durante más de 2 siglos. La contradicción entre los ideales de libertad proclamados en la Declaración de Independencia y la realidad de la esclavitud marcó profundamente la identidad del país. Mientras se hablaba de igualdad y derechos universales, millones de personas eran privadas de su humanidad. Incluso líderes fundadores como Thomas Jefferson y George Washington fueron dueños de esclavos. Esta hipocresía institucional sembró las bases de un racismo estructural que perdura hasta hoy. La Guerra Civil, librada entre 1861 y 1865, fue un punto de quiebre. La victoria de la Unión y la abolición de la esclavitud representaron un avance, pero no significaron el fin del racismo. Al contrario, tras la guerra surgieron nuevas formas de discriminación. Los estados del sur implementaron leyes conocidas como Black Codes y más tarde las leyes de Jim Crow, que institucionalizaron la segregación racial. Estas leyes separaban a blancos y negros en escuelas, transportes, restaurantes y espacios públicos, reforzando la idea de que los afroamericanos eran ciudadanos de segunda clase. Durante casi un siglo, la segregación fue legal y aceptada. Los afroamericanos vivían en comunidades marginadas, con acceso limitado a educación, salud y empleo. La violencia racial era común, y organizaciones como el Ku Klux Klan sembraban el terror con linchamientos y ataques. El racismo no era solo una actitud individual, sino una política de Estado que mantenía millones de personas en condiciones de desigualdad. El movimiento por los derechos civiles en la década de 1950 y 1960 representó un esfuerzo monumental por acabar con la segregación. Líderes como Martin Luther King Jr., Malcolm X y Rosa Parks se convirtieron en símbolos de resistencia. Las marchas, protestas y discursos lograron cambios importantes, como la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. Sin embargo, aunque estas leyes eliminaron la segregación legal, no lograron erradicar el racismo cultural y estructural. Hoy en día, el racismo en Estados Unidos se manifiesta de formas más sutiles, pero igualmente dañinas. La discriminación en el sistema judicial es evidente. Los afroamericanos y latinos son arrestados y encarcelados en proporciones mucho mayores que los blancos. En el ámbito económico, las comunidades de color enfrentan mayores tasas de pobreza y menor acceso a empleos bien remunerados. En la educación, las escuelas en barrios pobres, habitados mayormente por minorías, reciben menos recursos que las escuelas en comunidades blancas. El racismo también se refleja en la política. Los discursos de ciertos líderes han reforzado estereotipos y han alimentado divisiones. La idea de que los inmigrantes son una amenaza o que las minorías son responsables de problemas sociales ha sido utilizada como herramienta política para ganar votos. Esta narrativa perpetúa el racismo y lo normaliza en la sociedad. En el ámbito cultural, los medios de comunicación han jugado un papel importante. Durante décadas, las películas, series y noticieros han representado a las comunidades afroamericanas y latinas de manera estereotipada, asociándolas con criminalidad o pobreza. Y aunque en los últimos años ha habido avances hacia una representación más justa, los prejuicios siguen presentes. El racismo en Estados Unidos no significa que todos los ciudadanos sean racistas, pero sí que existe una estructura histórica y social que lo ha mantenido como un problema nacional.
Es un racismo que se transmite de generación en generación, que se adapta a los cambios sociales y que se manifiesta en diferentes formas según la época. Para comprender por qué el racismo sigue siendo tan fuerte, debemos reconocer que no se trata solo de actitudes individuales, sino de un sistema que beneficia a unos y perjudica a otros. El racismo estructural asegura que ciertos grupos tengan más acceso a oportunidades mientras que otros enfrentan barreras constantes. La lucha contra el racismo en Estados Unidos continúa. Movimientos como Black Lives Matter han puesto nuevamente el tema en el centro del debate público, denunciando la violencia policial y la discriminación sistémica. Las protestas masivas han demostrado que millones de personas están dispuestas a enfrentar este problema, pero también han revelado la resistencia de sectores que se niegan a reconocer la magnitud del racismo. El racismo en Estados Unidos es un espejo de su historia. Es el resultado de siglos de esclavitud, segregación y discriminación. Aunque el país ha avanzado en muchos aspectos, las cicatrices del pasado siguen abiertas. Comprender estas raíces es esencial para entender la política, la sociedad y la geopolítica actual. El racismo no es solo un problema interno, sino que también ha influido en la política exterior de Estados Unidos. Las ideas de superioridad racial han justificado intervenciones en otros países, la explotación de recursos y la imposición de modelos políticos y económicos. La visión de que Estados Unidos es una nación superior ha estado ligada a su historia de racismo. En conclusión, el racismo en Estados Unidos no es un fenómeno aislado ni reciente. Es una estructura que ha acompañado al país desde sus orígenes y que sigue influyendo en su presente. No todos los ciudadanos son racistas, pero la sociedad en su conjunto ha sido moldeada por una historia de discriminación que aún no ha sido superada. Reconocer esta realidad es el primer paso para construir un futuro más justo. En primer lugar, es imposible entender el racismo en Estados Unidos sin reconocer sus raíces históricas, desde la colonización y la esclavitud, pasando por la segregación legal de Jim Crow. El país fue construido sobre una contradicción: proclamar libertad mientras millones eran privados de ella. Esa herencia no desapareció, se transformó en nuevas formas de discriminación que aún hoy siguen presentes. En segundo lugar, el racismo se mantiene vivo porque está institucionalizado y estructural. No se trata solo de actitudes individuales, sino de sistemas que generan desigualdad en educación, justicia, economía y política. Las estadísticas muestran cómo las comunidades afroamericanas y latinas enfrentan barreras constantes que limitan su acceso a oportunidades, perpetuando un círculo de exclusión. En tercer lugar, el racismo también se transmite a través de la cultura y los medios de comunicación. Estereotipos, narrativas y representaciones han reforzado prejuicios durante décadas, moldeando la percepción social y normalizando la discriminación. Aunque ha habido avances hacia una representación más justa, los prejuicios siguen presentes. Y finalmente, el cuarto punto es que el racismo en Estados Unidos no es solo un problema interno, sino que tiene impacto global. Ha influido en su política exterior, en su manera de relacionarse con otros países y en cómo se proyecta como potencia mundial. Comprender este fenómeno es esencial para entender la geopolítica actual y los conflictos que marcan nuestro tiempo. Si este video te ayudó a comprender mejor la historia y la realidad de Estados Unidos, dale un me gusta y compártelo. Y no olvides suscribirte a este canal para más análisis de geopolítica e historia, porque solo entendiendo el pasado podemos descifrar el presente.